Bueno, ¿quiénes trajeron la Biblia? Venir a la iglesia sin la Biblia, ¿verdad? Es como ir a la guerra sin pistola. Aquí estamos y tenemos a la mano esa palabra de Dios que quiere hablarnos hoy. Porque es el Señor mismo el que quiere hablarnos. Quiero que tomen su boletín. En la parte primera hay una pequeña reflexión introductoria del tema. Y dice, tal vez nos hemos preguntado en alguna oportunidad, ¿cómo es que Dios nos guía para que hagamos o no hagamos determinadas cosas? O quizás hemos dicho, yo de verdad trato de oír la voz del Señor, pero no escucho nada. Y has oído que a otros dicen, a mí me habló el Señor dice. Y has oído, a mí me dio un sueño, yo tuve una visión. Y quizá tú eres de los que dice, ¿será posible que Dios me hable a mí así de esa forma? Algunas veces estamos ya siendo hijos de Dios y decimos, yo no oigo eso que los demás dicen que sienten, o no puedo, no he sentido, o no he visto eso, no he escuchado esa palabra. Hoy vamos a platicar un poquito de cómo es que el Espíritu Santo nos guía. Ese es el tema del día de hoy. La guía del Espíritu. Y la cita base está en Romanos 8:14. Pero no es la única. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son, ¿por qué Espíritu? Por lo tanto, con esta cita del apóstol Pablo, es muy importante que nosotros examinemos qué espíritu está guiando mi vida. Determinemos realmente de qué lado estoy. Porque puede ser que alguno pudiera estar engañado creyendo ser hijo de Dios. Mucha gente cree que porque es cristiano o dice ser cristiano, ya es hijo de Dios. Y eso sería como decir que si un caballo entra en el garage se convierte en carro. ¿Verdad que no? No, un caballo es caballo. No lo hace carro el entrar al garage, igual. No te hace hijo de Dios el sentarte en una banca de la iglesia, aunque escuches todas las semanas. Nos hace hijos de Dios en primer lugar el creer. El creer, pero tampoco es solo lo único. Hoy vamos a ver qué es verdaderamente ser hijo de Dios, porque aquí dice la palabra clarísimo que los que son hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Y vamos a ir a otras citas que nos van a servir de apoyo, porque la palabra de Dios, cuando nos quiere hacer entender algo, no lo habla solo en un lugar, lo habla a través de toda la Escritura. Y vamos a tomar nuestra palabra, la Biblia, y nos vamos a ir al Salmo 23. En el Salmo 23, el autor de este salmo se cree que es David, el rey David. Pero yo quiero contarles que este rey David, antes de ser rey, fue un pastor. Pero el que escribió el salmo aquí en este momento no fue ni el rey ni el pastor, sino que fue la oveja. La oveja tomó su arpa y le cantó al Dios de Israel un canto que salía de su corazón, que tiene que ver con la guianza de Dios a los que le pertenecen. Y dijo David, el Señor es mi pastor. Estas 4 letras, la semana pasada, el ministro que nos vino a predicar la palabra, habló la importancia de levantar el nombre del Señor tomando estas 4 letras. Estas 4 letras no se pueden pronunciar en el castellano, ni en Israel las pronunciaban. Están escritas, pero cuando aparecían estas letras, ellos cambiaban ese nombre por el nombre del Señor, por uno de sus atributos, porque es tan sagrado el nombre para ellos que no lo pronuncian. Cada una de estas letras tiene muchas al final las repetimos, y por eso me estoy tomando este momento, porque quizá no habíamos nunca escuchado. Estas 4 letras, su pronunciación en hebreo son Yod, Hei, Bab, Hei. Cuando nosotros pronunciamos esas 4 letras, estamos levantando el nombre del Señor. Amén. Que quieren traducidas en las Biblias, dice yo soy, que es el nombre que Dios le reveló a su siervo Moisés y nos ha revelado a nosotros. Él es. Y el que Él es, el Todopoderoso, dice,
David le dice, tú eres mi pastor. Tú eres el que me cuidas, tú eres el que me guías, tú eres el que me sostienes. Comprender la tarea del pastoreo es muy importante, porque las ovejitas son unos animales muy indefensos, unos animalitos que necesitan del cuidado de un pastor para poder sobrevivir. Hay otros animales que deambulan solos, pero las ovejitas les es necesario, escuchen la palabra, les es necesario un pastor. Sin el pastor, ellas se pierden, ellas no tienen ni saben elegir el tipo de comida que comer, ellas no saben dónde verdaderamente es el agua propicia para ellas. Por eso David dice, Señor, tú eres mi buen pastor, tú eres mi pastor. Tú eres el que me guía a lugares de delicados pastos, no es a cualquier pasto para comer cualquier cosa. El Señor cuando guía a lugares de manjares deliciosos, de delicados pastos. Y no solo les da de comer, sino que después las hace reposar, les da un lugar para hacer la siesta, donde se sienten cómodas las ovejas. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor que guía al rebaño no los lleva a aguas turbulentas, sino aguas de reposo, no aguas estancadas, mis hermanos. Porque las aguas estancadas son podridas. Las aguas estancadas son enlodadas, son lugar de animales que producen enfermedades. Pero las aguas de reposo son aguas que aunque corren mansamente. Y el buen pastor nos lleva a esos lugares de aguas de reposo, donde nos conforta el alma. Y dice David, Señor, tú me guiarás, esta es la palabra, por sendas de justicia por amor de su nombre. El buen pastor guía a las ovejas, no para que las ovejas se sientan bien y porque les caiga bien, eso es lo secundario, sino porque él no puede hacer otra cosa. Porque su naturaleza como pastor es cuidar la oveja, amarla. Amén. Es por amor de sí mismo, por la calidad que él es. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La oveja está segura del pastor por su fidelidad. Porque el pastor, el buen pastor, dice, no abandona sus ovejas. Aunque vea venir al lobo, el buen pastor se ha preparado de antemano. Y él sabe la fuerza que tiene en sí mismo para defender a su rebaño. Y las ovejas pueden estar seguras en él. Por lo tanto, nosotros sabemos, esta es una de las citas del Antiguo Testamento, pero hay muchas, donde él dice que es el que guía a su pueblo. Luego nos vamos al Nuevo Testamento y es Jesús mismo el que habla acerca del pastor. Él sabía que Israel conocía perfectamente lo que era ser pastoreado. Perdón, no he terminado el Salmo, me faltaba la segunda parte, donde habla de la vara y del cayado que le infundirán aliento a la oveja. La vara y el cayado del pastor son los instrumentos que usa para mantener al rebañito junto, para traer a las que se desvían del camino, las jala y las trae acerca a él para que estén cerca. Pero no solo eso, sino que pone una mesa, dice David. Las ovejas, ¿cómo se les servirá la mesa? ¿Verdad? Pero aquí habla el hijo que se sabe oveja de Dios y que sabe que Dios no es un Dios escaso, ni es un Dios de poco amor, sino que es un Dios grande y maravilloso, que cuando pone la mesa, día a día delante de nosotros pone viandas deliciosas. Dice, delante de mis angustiadores aderezas mesa delante de mí. Puede ser que alrededor del rebaño haya muchas cosas que le causen angustia a la oveja, las circunstancias de la vida. Pero en medio de esas circunstancias, Dios nos sirve un manjar delicioso. Y encima de todo, nos unge con su propio aceite, el Espíritu Santo. Y por eso podemos decir, leamos todos juntos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La oveja que conoce al pastor sabe que esto es una realidad.
Y luego Jesús mismo, hablando del pastor y de las ovejas, nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos en Juan 14, del 16 al 18, que Jesús dice, un poquito antes de partir a la presencia del Padre, un poquito antes de su muerte, les está hablando a los cercanos a Él, a los que ha instruido por 3 años, y les dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro. Durante el tiempo que Jesús estuvo como hombre entre nosotros los hombres, Él era el que cuidaba de ese pequeño rebaño, Él era el que los consolaba, Él era el que les daba, pero Él sabiendo que tenía que partir y que quedaban en medio de un mundo oscuro, tenebroso, donde iban a recibir, iban a tener contradicción y persecución y dificultad, porque mis hermanos, Jesús no vino para que tengamos una vida color de rosas. Él dijo, si a mí, el dueño de la casa, el rey de señores, me han tratado así, ¿cómo no a los otros? A ustedes que son mis siervos. A veces perdemos de vista y creemos que la vida cristiana es que se nos componga la vida. Mis hermanos, derribemos en el nombre de Jesús esos pensamientos que no vienen del Señor. Por supuesto que el Señor puede arreglar nuestra vida y nuestras circunstancias, porque Él es el Todopoderoso. Él puede sanar cualquier enfermedad, incluso la lepra, que para el hombre es una enfermedad incurable. Para el Señor no hay ningún problema con curar la lepra. Igual, no hay ningún problema con levantar a un muerto. Él le dice, levántate, y se levantó, y no solo se levantó, cargó la camilla a cuestas. No es problema quitarle la venda de los ojos a un ciego. Pero mis hermanos, aunque Él es el sanador, aunque Él es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él, ese no es su primer objetivo en su venida a esta tierra, ni su primer objetivo con nuestra vida. Su primer objetivo es que nosotros pasemos de la muerte a la vida eterna, y que tengamos dentro de nosotros su propia vida. Por eso dice Él, yo rogaré y os daré, el Padre os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Solo los domingos? ¿Los días lunes por la mañana? ¿Cuando tú tienes un problema, una tristeza? No, el consolador que Cristo le pide al Padre que nos envíe es para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. No es un espíritu que viene a darnos falsas ilusiones o a contarnos cuentos. El Espíritu de Dios es un espíritu de verdad. Y dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. ¿Qué cosas no? ¿Por qué razones no puede recibir el mundo el Espíritu de Cristo? Ahí lo dice, por favor leámoslo en voz alta. Porque no, ni le ve, ni le conoce. Pero aquí hace una aseveración Jesucristo para los que son verdaderamente sus hijos. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está hablando en ese momento de sí mismo. Le conocéis porque me habéis visto a mí, porque el Espíritu que va a venir y que Jesús está prometiendo es el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo en ese momento. Va a hablar de las cosas que Jesucristo hizo y les va a dar el poder para hacer las mismas cosas y aún mayores, dice la palabra de Dios. Y dice esta palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa palabra es una promesa. No os dejaré. ¿Se han pensado ustedes qué es sentirse huérfano? ¿Qué es sentirse huérfano? Hace unos días leía la noticia que unos papás dejaron a su hijo perdido, creo que en el Japón, en un bosque. Y hace pocos días aquí en Guatemala, en el centro, también apareció un chiquito como de 9 años, que los papás lo dejaron ahí abandonado y estaba escondido en una esquina porque no sabía qué hacer. ¿Te has puesto a pensar qué se siente ser huérfano? No tener nadie que cuide de ti, no tener quien te provea. O quizá lo has sido en lo natural un huérfano, porque no has tenido un padre y una madre que se preocuparan por ti. Pero Jesús nos está diciendo una promesa aquí. Mi hijo, mi hija, tú no vas a estar solo. Yo no te dejo huérfano, yo no soy un mal padre. Cantábamos, papá, ven a este lugar esta mañana y en esta casa con tu presencia.
y le decimos papá con toda reverencia, porque es nuestro Padre bueno. Y Él es fiel, Él no abandona. Él es un Padre que cuida, que provee, que enseña, que corrige, que marca el rumbo, mis hermanos. El Padre, a imagen del Padre, es un papá que toma su posición dentro de la casa. Es el sacerdocio de Cristo dentro del hogar. Y la tercera cita es la cita básica de hoy, que es Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y los que no? Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos, tienen otro padre. Y yo no voy a decir quién, porque la palabra lo dice. Busquen ustedes quién dice Jesús que es el padre de los que no son hijos del Padre. Bueno, la primera cuestión que tenemos que ver con esto que hemos visto es que si tú eres hijo de Dios, un hijo de Dios necesita ser guiado. Ustedes tienen un bebé y el bebé necesita ser cuidado. Aquí hay varios papás y mamás que tienen chiquitos de 1 año o de 2 años o de 7 años. Ustedes no me van a dejar mentir de que tener un niño de esa edad implica un desgaste para uno. Y si son adolescentes, también. Y si son mayores de edad, también. Los hijos siempre son hijos. No importa si tienen 1 mes de nacidos, o si tienen 15 años, o si tienen 40. Los hijos siguen siendo hijos toda la vida. Y como hijos, cuando uno tiene un hijo, el bebé tiene necesidad de ser alimentado en lo natural, pero también necesita ser alimentado en lo espiritual. Se le tiene que enseñar desde las costumbres más elementales para su salud, como es el lavarse las manos, lavarse los dientes, comer adecuadamente. Todo eso se le enseña, no se le deja como un huérfano, sin guía. Y la palabra de Dios nos habla de esta verdad en nuestro corazón. 1 Corintios 13:12, acompáñenme a buscar las citas en la palabra, aunque yo sé que las tengo aquí escritas. Yo les pido que por favor vayan a la Biblia y busquen la cita. La palabra nos habla y nos dice Pablo en 1 Corintios 13:12, que es una palabra para mí hoy, me dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Y ustedes dirán, porque todos tienen espejo en su casa. Levante la mano si hay alguno que no tiene espejo. ¿Verdad que no? Todos tenemos espejo. No oigo. Necesito, mis hermanos, para el que está predicando aquí, qué importante es que los hermanitos contesten. Si no me siento tan sola y abandonada aquí. ¿Tienen espejo? Y yo les pregunto, ¿ustedes se miran oscuramente en ese espejo? ¿Verdad que no? A veces no entendemos la palabra porque como que no se relaciona a nuestro tiempo hoy en día. Pero en tiempo de Pablo, mirarse en el espejo implicaba una cosa tremenda, porque el espejo era solamente un metal que le había sacado brillo, pero no era completamente liso, ni tenía la calidad para reflejarlo a usted tal cual era. Entonces usted se miraba más o menos medio, pero en realidad no reflejaba la imagen como usted es. Y Pablo habla de esto aquí, de que mientras estamos en esta tierra, nuestras capacidades de ver espiritualmente y de conocer las cosas espirituales es como ver a través de un espejo oscuro. No las podemos, aunque ya tengamos la presencia del Señor, aunque ya hayamos nacido de nuevo, y entre más tiempo tenemos de caminar con Él y ser obedientes, va a ser mejor nuestra vista. Pero entre más pequeños somos, más necesitamos de la guía del Espíritu, porque nuestras capacidades humanas no nos permiten ver con claridad las cosas del Espíritu. Y dice, ahora conocemos en parte. No lo conocemos todo, conocemos en parte. Pero va a haber un día donde conozcamos tal como hoy somos conocidos. ¿Necesitamos ser guiados entonces? Por supuesto que sí. Hay una necesidad imperiosa de tener al Consolador dentro de nosotros que nos guíe. No es solamente, tal vez sí me gusta. Es como usted, ¿necesita comer o no necesita comer para vivir? ¿Necesita tomar agua?
Pues bueno, tener el Espíritu de Dios es una necesidad como el respirar, es una necesidad como el comer. También la palabra nos habla en Romanos 1:21, cuando Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, le dice que algunos han conocido a Dios y han oído de Él, pero siguen viviendo a su propia manera. Eso es lo que dice este texto. Aunque oyen de Dios domingo tras domingo, sábado tras sábado, jueves tras jueves, yo no sé cuántas veces en la semana, pero lo que se ve en la vida de esas personas es lo mismo de siempre. Porque es como aquellos que dicen que fueron a la universidad durante 10 años, pero la universidad no pasó por ellos. De igual manera, hay muchos que pueden estar viniendo a la iglesia, pero la palabra de Dios no penetra el corazón, porque son una tierra dura, un camino endurecido, y necesita ser quebrantado su corazón. Yo clamo hoy al Señor porque Él quebrante nuestra dureza de corazón. Porque el hombre no solo necesita oír la palabra, el hombre necesita el Espíritu Santo, que le confirma, le revela esa palabra y lo guía por esos caminos de justicia y de rectitud. Amén. Entonces la primera verdad del día de hoy es: necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Estás de acuerdo? Por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a discernir hoy. ¿Me está guiando el Espíritu de Dios en mi vida? ¿O qué espíritu está guiando mi vida? Lo primero que el Espíritu hace, vamos a ver a dónde nos guía. La primera obra del Espíritu es llevarnos al arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Y por eso les decía al principio, la primera palabra Jesús dijo: ¿qué tengo que hacer? Le preguntaron algunos a Él para ser salvo. Y Él contestó: creed en mí y en el que me envió. Pero creer en Jesús implica aceptar lo que Él dice acerca de Él mismo, quién es Él, y también lo que dice acerca de nosotros. Y Jesús dice que Él ha venido a este mundo porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo primero que tenemos que reconocer es esa condición de nuestra humanidad caída y muerta delante de Dios, incapaces de redimirnos por nosotros mismos. Y debemos de creer que Jesús es el ungido de Dios, que fue enviado por Él, y que Jesús vino a este mundo y aceptó esa posición de redentor, y que Él dio su vida y que nadie se la quitó, porque a Él nadie le quitó la vida, sino que Él la dio y murió en la cruz tomando mi lugar. Cuando yo creo eso y miro a Jesucristo clavado en una cruz, no lo tengo que ver en una imagen, pero lo puedo ver aquí y pensar en Él, cómo estaba. La imaginación son los ojos del alma. Y yo puedo imaginar en este momento a Jesucristo, o el día que vino a mí esta palabra por primera vez y que me dijeron: tú eres culpable y tú mereces la muerte, pero hubo uno que ya pagó por ti, y su muerte fue en la cruz. Él cargó tus pecados. Si tú viste esa imagen de Cristo y te lo puedes imaginar en el tiempo, muriendo en la cruz, no por todos, como que es una muchedumbre, no, Él murió específicamente por ti y dio su sangre derramada por ti, aunque fue por todos. La muerte de Cristo es personal, el reconocerlo y creerlo, porque fueron mis pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo trae una convicción a mi vida, y es como que de repente pasara una película delante de mis ojos y me muestra todos los pecados que he cometido. ¿Alguna vez en el tiempo que lleva de conocer al Señor ha tenido esa visión, no de Dios, de usted, que el Espíritu Santo le da? Se ha visto y uno se siente miserable y se siente quebrantado, y hay un dolor, una vergüenza interna, porque puedes ver la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo puedes ver la perversidad de tu corazón maligno, y puedes ver todo lo que has hecho, y te pesa, y lo sientes, y te sientes, ¿cómo? No encuentro ni las palabras, es una sensación de aplastamiento ante la grandeza del Señor.
ante su amor. Y hay un dolor que te quebranta el corazón. Esa es la primera obra del Espíritu Santo, para que podamos recibir la salvación que Él quiere darnos. Decir solo, yo creo en Jesús, es una parte. Pero sin la otra parte del arrepentimiento no hay salvación, mi hermano. Dios nos ama a todos y quiere que todos los hombres sean salvos. Pero la condición es arrepiéntete. Vuélvete a mí, busca mi rostro. Y esa es obra del Espíritu Santo. Si tú has sentido eso alguna vez y sigues sintiéndolo, porque mi hermano, el Espíritu Santo no lo hace solo una vez. Él es esa campanita de todos los días, que cuando nos queremos salir del rebaño, inmediatamente viene esa luz del Espíritu Santo que nos hace ver dónde estamos mal y nos hace decir, perdón, Señor, perdón por ese pensamiento, perdón por esa palabra que salió de mi boca, perdón por ese juicio que tuve sobre mi hermano, perdón por esa palabra tan dura que dije, perdón, Señor, por mi indiferencia. Nos hace ver las cosas que antes eran totalmente escondidas para nosotros. En el principio tal vez vimos un pecado que era muy visible, que todos lo sabían. Pero en el caminar diario de la vida, el Espíritu Santo va llegando a nuestro interior. Ezequiel 8 cuenta de la visión que Dios le dio a Ezequiel, que lo agarró de las guedejas. Dije, las guedejas son esos como canelones que tienen los judíos ortodoxos, no sé si las han visto. Pues dice que el Señor vino, el Espíritu del Señor le agarró los pelos así a Ezequiel y lo trasladó a ver el templo donde estaba la gloria del Señor, y que en ese momento los que estaban ahí estaban adorando un montón de imágenes que estaban pintados en todas las paredes del templo. Ahora, Corintios nos dice que el templo eres tú, soy yo. ¿O acaso no sabes que tú eres templo de Dios? ¿Hay alguno que no sabía eso? ¿Acaso no sabes que eres templo de Dios? El templo de Dios somos cada uno de nosotros. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos lleva adentro de nuestro templo y nos permite ver con la luz que Él tiene las imágenes que están dentro de nosotros a las que le rendimos culto. Y puede ser que dentro de nosotros hayan pintadas algunas serpientes, como que es un representativo de los que nos gusta la adulación, que nos digan solo cosas bonitas de nosotros mismos. O tenemos un lagarto ahí pintado adentro, que es de ese que se come a mordiscos a los hermanos. O quizá tenemos un topo escondido que tiene los ojos ciegos y no le gusta ver la luz del Señor. Pero el Espíritu Santo nos lleva a vernos tal cual somos y nos lleva a arrepentirnos. Esta es la primera obra del Espíritu Santo. Anota ahí, el Espíritu Santo me ha llegado a arrepentimiento. Si tú así, la primera señal que tienes de que el Espíritu está guiando tu vida. Amén. La segunda es, Jesús dijo que su Espíritu iba a venir para nosotros, para guiarnos a toda verdad y para glorificarlo a Él. Cuando tú ves la realidad de ti mismo, inmediatamente el Espíritu Santo, que te muestra tu pobreza, te muestra la grandeza de Jesucristo, te muestra ese corazón generoso de Dios, te muestra esa paternidad de Dios, te muestra ese amor eterno de Dios por ti, que aunque tú eres como eres, Él no te ha abandonado nunca. Esa es la certeza de nosotros como hijos de Dios. Mi hermano, ¿quién de nosotros tiene algo para darle a Dios y decir yo tengo derecho a algo? Hubo uno que era recto, temeroso, justo, y que 4 palabras dice de Job, y apartado para Dios. Y al final, ¿qué fue lo que dijo? Me aborrezco. Y Dios le dice, ahora te das cuenta de quién eres, ¿verdad? Pero no se lo dice para señalarlo, para machucarlo. Cuando nos damos cuenta de quién eres, Él nos extiende la mano y te dice, hija, hijo, tú eres valioso para mí. Tan valioso que yo he dado mi vida por ti. Yo te amo aunque tú no me conocías y no me amabas, yo te amo. Y nos permite tener una visión de Cristo de verdaderamente que nos lleva a glorificarlo. Por eso es lo que decía la semana pasada el pastor que nos predicó y que dijo, cuando Jesús dice, yo soy, está diciendo, el mismo Dios bajó del cielo y está enfrente de nosotros y se ha mostrado. Isaías 63 dice,
Así lo hizo en tiempos antiguos y así lo ha hecho siempre. Dios siempre ha buscado al hombre para traerlo así, porque su amor por nosotros en lo personal es un amor eterno, dice, con amor eterno te he amado. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer ver esa dimensión del amor de Dios. Yo puedo predicarles aquí del amor de Dios hasta el cansancio, pero el único que nos hace sentir y verdaderamente experimentar ese amor es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo guía a los hijos a toda la verdad. Y yo escogí esta cita de Jeremías 31:3 que dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Espíritu Santo, dice, nos va a venir a recortar todas las palabras que Jesús vino y a traer la revelación incluso de lo que no está escrito. Pero algo tenemos que tener de base. Y la base es la palabra de Dios que ha sido puesta por Él mismo en nuestro corazón. Él nos da una convicción de quién es Él. Es una promesa del Señor escribirla. Tal vez tú conoces una porción muy pequeña de la palabra, o yo no sé, tal vez te la conoces toda y tal vez la has leído miles de veces. Pero miren, también hay teólogos que la han leído miles de veces y creen entenderla, pero no tienen revelación. Porque no se trata de cuántas veces tú leas la Biblia, se trata de cuánto Espíritu Santo hay en ti que te la revela. A uno pequeño puede ser una sola porción de la Biblia que tenga en su corazón, pero esa sola porción ha sido puesta por Dios ahí y esa porción de la palabra lo alienta a ir para adelante. Pero por supuesto, si tú tienes más de una sola porción y tienes más, estás más enriquecido. Por eso es nuestra exhortación constante, mis hermanos, leamos la palabra de Dios, llenémonos de Él. Es un regalo tener la Biblia, mis hermanos. Es un regalo. ¿Cuántos que en el tiempo, que por ejemplo, yo sé de un testimonio de un gran predicador, este chinito Watchman Nee? Él estuvo preso durante años y en pedacitos de cajetillas de fósforos, ahí escribía de lo que él se acordaba en su mente, que fue la palabra de Dios. Esta es la palabra escrita, el testimonio de Dios, la Biblia, lo que los hombres han podido declarar que son los libros inspirados por Dios. Pero no solo es esto. ¿Cómo podríamos encerrar a la palabra de Dios entre un libro? Pero esto es por lo menos lo básico que Dios quiere que tengamos a nuestro alcance. Y a veces despreciamos esta palabra santa que nos ha sido dada. La vemos con indiferencia, la vemos con aburrimiento. Pero el Espíritu Santo nos trae la convicción que esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón y nos guía a amar a nuestros hermanos. Mis hermanos, aquí estamos una familia. Nosotros somos hermanos en Cristo, porque tenemos un mismo Padre. No somos una familia que tiene 3 papás y 3 mamás. Tenemos un solo Padre. Él nos ha engendrado por medio de la fe en Jesucristo. Y miren, mis hermanos, vivimos aquí y somos personas incompletas, imperfectas, y pueden haber discusiones por nosotros, y pueden haber diferencias, y pueden haber desacuerdos. Todo eso es así, como es en la familia natural. ¿Usted nunca se ha peleado con uno de sus hermanos o sus hermanas? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y tenía trenzas, mi hermana más chiquita me agarraba de las trenzas, ¡ram!, para el suelo y ¡ram!, me jalaba. Miren, luchadora, pura lucha libre. Pero eso no nos dividió. Podemos tener grandes problemas y en lo humano puede ser que no se reconcilien las familias, pero no es posible que eso ocurra entre nosotros como hermanos de un mismo Padre, porque la unidad es el sello que hace que los demás crean que somos familia, que le pertenecemos a Cristo. Y por eso la obra del Espíritu Santo es llevarnos al arrepentimiento, no solo de nuestros pecados hacia Dios, sino llevarnos al extender perdón hacia el que nos ofende. Nos hace ser lentos para ofender y lentos para recibir la ofensa. Esa es la guía del Espíritu. ¿Cuántas veces usted se siente ofendido con el hermano? Pero el Espíritu Santo le trae convicción y en lugar de estar echándole pestes al hermano, empieza a orar por él. ¿Le ha pasado? Esa es la obra del Espíritu Santo. El otro espíritu a lo que nos lleva es al rencor,
al estar pensando, sí, pero yo no lo puedo perdonar, es que se merece que le pase eso, Señor, mándale rayos y centellas. No, el Espíritu de Dios no lleva a eso. El Espíritu de Dios nos lleva verdaderamente a un extender perdón. ¿Podemos estar enojados? Sí. Por eso Pablo dice, cuando le habla del enojo a los efesios, les dice, enójense pues. Mire, ustedes todavía son enojones. A ver, díganme, ¿quién de aquí no se enoja? Yo le doy una medalla de premio. Como las que daban antes en el colegio, ¿verdad? De 100 puntos de urbanidad o de qué sé yo. Todos tenemos situaciones en las que tenemos momentos de disgusto y que nos sentimos furiosos, enojadísimos. Pero el Espíritu Santo, en medio aún del peor enojo, nos está diciendo, cálmese, 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 cuente hasta 10. Cuéntese 10. ¿Les ha pasado? Y que en lugar de ir a agarrarle las trenzas y sacarlo para abajo, uno empieza a orar, uno empieza a bendecir, lo ve, lo puede abrazar, aunque por dentro su corazón esté así. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso, mis hermanos. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a amar a nuestros hermanos, aunque sean imperfectos, aunque tengan cosas que no nos gustan. Y nos lleva, el amor no es un amor idealista de ese, ay, tan lindo mi hermanito. No, yo no te amo porque tan lindo. A pesar de que no eres tan lindo, te amo porque Dios te ama, porque Dios me ha puesto ese amor por ti. La capacidad del amor de Dios en nuestros corazones es obra del Espíritu Santo, es fruto de Él. La obra del Espíritu Santo, su guía. Miren, aquí esto tiene que ver con lo que estoy hablando y está en Números 11:4. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salieron solos. Porque mucha gente que vivía en Egipto vio todas las bendiciones que el pueblo de Israel estaba recibiendo. Y miren, más listos que ¿qué? Dijeron, nosotros nos vamos con ellos, porque ellos tienen un Dios que los suple, que los cuida, nos queremos ir. Y salió una gran muchedumbre que se fue con Israel. Y ya en el camino, esos eran los que tenían vivos deseos por comer las cebollas y los melones de Egipto. Esos eran los que provocaban pleitos unos contra otros. Pero los verdaderos hijos de Dios, en una iglesia, pueden haber gente que sean muchedumbre, que no sean cuerpo de Cristo. Y ojo, mis hermanos, porque gloria a Dios que están aquí, porque en algún momento pueden pasar a ser parte de la familia. Pero aquellos que levantan murmuración, crítica, división, que no están en la unidad del amor del Espíritu Santo, hay que pensar qué espíritu los está guiando, mi hermano. ¿Qué espíritu? Porque el Espíritu de Dios guía a la unidad, no a la división, mis hermanos. Y 1 Juan 3, 10, 14 habla de esta unidad también, que dice cuál es la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, en esta se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Mis hermanos, este mensaje es para los hijos de Dios. El mundo es imposible que pueda amarse unos a otros. El que está muerto en sus delitos y pecados, por eso dice, no solo ni quiere, sino que no puede cumplir los mandamientos de Dios. Pero el que ha recibido el Espíritu de Cristo, no solo quiere, sino que también tiene la posibilidad de hacerlo, porque la gracia y la misericordia de Él están dentro de nosotros. Su Espíritu nos guía y su Espíritu nos capacita. El poder de Dios es para sanar enfermos, amén. El poder de Dios es para ir y liberar en su nombre a los que están oprimidos por el diablo, amén. Pero el poder de Dios es para cambiar mi corazón en primer lugar, amén. Amén. Esta cita, yo solo puse el principio y el final, ustedes lean la completa, porque al final de la cita, en el versículo 14, Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
El que no ama permanece en muerte. Pero no se trata de amar al hermano de la familia carnal. A ese también se le ama y se preocupa uno por él porque es parte del amor de Cristo. Pero en esta parte primera, el amor que estoy hablando es del amor entre los que son de Cristo. Amén. Y aquí viene la segunda parte. A esos que siendo de nuestra familia o de otra familia o amigos o personas que ni siquiera conocemos, el Espíritu Santo nos guía a ocuparnos de los que no conocen a Cristo. Pero esa ocupación consiste principalmente en llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Todo lo que hagamos por una persona que no conoce a Cristo, sin llevarle el mensaje, no tiene ningún fruto. Mucha gente habla del amor de Cristo, entre comillas, porque es darle una limosna, es darle una casa, es darle tal vez una ayuda financiera, qué sé yo. Mis hermanos, todo eso es muy bueno, naturalmente. Pero para el que está muerto en sus delitos y pecados, lo que necesita es el mensaje de la salvación. Por eso, la obra de misericordia debe de ir acompañada de la obra del Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo para el necesitado no puede faltar la obra de misericordia, porque eso es hacer justicia. Pero es el Espíritu Santo. Mire, ¿por qué voy a ir yo? Yo me pregunto, tengo 30 y pico de años de estar en los caminos del Señor. Al segundo mes de estar ya convertida, empecé a ir a los retiros de conversión. Y durante estos 30 años no he dejado de asistir. Las primeras veces tal vez invité a algún mi amigo o a algún pariente. Pero resulta que en los últimos años ya se me acabó la lista de los parientes y de los amigos a los cuales invitar. Y voy a los retiros por desconocidos. Me voy a desvelar, a comer mal, a cansarme por un desconocido. Bueno, es cierto, perdón. Es cierto, en nuestra casa sí se come bien. Amén. Pero he ido a otras casas donde no se come bien. Incluso me acuerdo de un retiro que fuimos 4 hermanas de aquí, que nos tocó dormir en el suelo, en un petate, en el medio de la nada. Nos tocó comer frijoles y tamales que no habían refrigeración y que los calentaban todos los días a la hora de la comida en Tapachula, con aquel calor. Y comimos frijoles sin refrigeración 3 o 4 tiempos en el tiempo que estuvimos ahí y no nos hicieron mal los frijoles. Nos tocó irnos a bañar en un lugar donde habían sapos entre la regadera. Todas las señoritas así de nariz levantada. Ahí se nos quitó la nariz y todo lo que tuviéramos de mañas. ¿Pero por qué? ¿Ustedes creen que fuimos a pasar esas necesidades y esos disgustos porque nos encanta? No, porque el Espíritu Santo nos da la gracia de ocuparnos por el necesitado, por aquel que no tiene en el corazón a Cristo. Mi hermano, si tú has sentido esa preocupación, si has sentido ese arrepentimiento, si has sentido ese amor por los hermanos, gloria a Dios. ¿Por quién está siendo guiado? Por el Espíritu de Dios. Nos guía a servir. Cuando hay un retiro, cuando hay que atender a los jóvenes. Mi hermano, ayer el mundo celebró el Día del Maestro, aquí en Guatemala. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí le pusieron una notita a los maestros de sus hijos? No me levante la mano. ¿Cuántos de aquí tuvieron un gesto de amor, de un mensajito, decirle gracias por el tiempo que le dedicas a mis hijos? No solo los que están en el colegio, aquellos que dan su tiempo aquí en la iglesia y que siembran la palabra del Señor y apoyan a tus hijos. Y no tiene que ser solo el día del maestro, puede ser cualquier día del año. Al que te enseña la palabra. El corazón agradecido es muy valioso delante de Dios. Y la gratitud se manifiesta también en esos pequeños detalles hacia aquel. Y se muestra también el amor hacia el que no conoce a Cristo. Un papá cristiano que llama al maestro de su hijo o a la maestra de su hija no cristiana y le dice,
señorita o señora, quiero agradecerle en el nombre de Jesús, porque usted hace esto y esto y esto, y yo la bendigo, y esto y el otro. Estás abriendo una puerta para que cuando haya un retiro más adelante la puedas llamar y le decir, mire, quisiera venir a un retiro con nosotros. Esa persona va a tener un corazón más dispuesto que aquella que nunca ni la conoces. Amén. Nos guía a servir, nos conduce a ser como Jesús. El Espíritu Santo no nos lleva a ser como todos los demás, sino que nos levanta de nuestra miseria y nos lleva a una estatura, la estatura de Cristo. Me contaba Juan José que en el seminario que estuvieron en el fin de semana, uno de los predicadores enseñó sobre cómo éramos nosotros, el templo del Señor, y cómo ocupábamos el templo, y los hizo ponerse en esta posición. ¿Qué forma tiene mi cuerpo? Una cruz. ¿Qué forma tiene el tabernáculo de Dios? Esta es la estatura del varón perfecto. Una cruz. La estatura de Jesucristo. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llevarnos a esa estatura. Él no nos quiere dejarnos como estamos. Él quiere verdaderamente llevarnos a la gloria. Por eso es que dice, de gloria en gloria, dice la palabra, vamos creciendo. Amén. Y los frutos de Jesús se ven en nuestra vida. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a una relación profunda con Él. El Espíritu Santo te da hambre de su palabra, te da hambre de ir a orar, te pone sed de Él, de estar con Él, de buscarlo. Esa canción que dice que me lleves a tus cámaras de amor, esa canción es un corazón que está enamorado, como el novio que quiere estar con la novia todo el día. Y que el papá y la mamá ya lo tienen hasta el copete. Que se vaya temprano, que venga la hora. ¿Por qué? Porque uno dice, pero el novio está enamorado. El Espíritu Santo provoca en nosotros eso. Pero esto es un proceso, mi hermano. Este es un proceso y tú me dirás, pero ¿cómo? Ok, ya me dices todo lo que hace el Espíritu Santo. Yo solo te lo estoy recordando. Y algunos más pequeños tal vez no lo sabían. Pero este es un recordatorio. Pero al mismo tiempo es un autoexamen. ¿Qué espíritu me está guiando? ¿Y cómo lo hace? Mis hermanos, yo no te puedo dar la receta. El Espíritu Santo se mueve de una manera misteriosa. Jesús lo dice cuando le habla a Nicodemo, que lo dejó pensando, digo yo, meditabundo, dejó al pobre Nicodemo. Le dijo, el Espíritu es como el viento. El viento sopla por donde quiere. Ni sabes por dónde va a venir ni por dónde te va a ir. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo sabe que su viento lo está moviendo. Siente la presencia del Espíritu y quiere estar ahí con Él. El que es nacido del Espíritu de Dios recibe esta unción y esta guianza del Espíritu Santo. Y por eso aquí hay varias cosas que tal vez les voy a dar como pistas de la forma en que Él se manifiesta, porque yo he oído decir a algunos, es que a mí no me ha hablado Dios. ¿Dios puede hablar audiblemente? Sí. A ver, levante la mano aquí alguien que haya oído la voz del Señor audiblemente. Gloria a Dios. A algunos nos ha tocado oírlo audiblemente. Pero Dios no solo habla audiblemente, para los que crean que solo así habla Dios. Dios habla de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Y a través de su palabra, Dios ha hablado de muchas maneras a los hombres. Habla a través de sueños, habla a través de visiones, habla, aquí dice, el pastor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta es el pasto delicado y el agua fresca. La palabra de Dios es comida verdadera. La palabra de Dios es un pan que se parte. La palabra de Dios es agua que fluye y que limpia. Cuando Pedro le preguntó, porque Pedro estaba sentadito y Jesús se había quitado su ropa y se puso una toalla y le iba a ir a lavar los pies, ¿se recuerdan de ese momento?
¿Y qué le dijo Pedro? Ay, no, Señor, por favor, no me laves los pies. ¿Cómo va a ser que tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Ay, entonces Pedro le contesta, ay, Señor, entonces lávame de la cabeza a los pies. Y ahí hay un detalle importantísimo que a veces nos perdemos. La respuesta de Jesús es, ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra en sí misma es un chorro de agua que cae sobre nuestro corazón y nos limpia. Pero sí tenemos necesidad de limpiarnos los pies, porque en el diario caminar nos vamos llenando de polvo del camino diario. Pero la palabra está haciendo una obra continua de limpieza en nuestros corazones. Así que, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? Esta es una forma en que el Señor nos habla y nos guía. Otra, en Salmo 23 también, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Todas las circunstancias en las que caminamos en el diario vivir son maneras en las que el Señor nos habla. El Señor nos habla cuando encendemos la televisión y oímos las noticias. ¿Sabían ustedes? En medio de la boca del que está hablando ahí, nosotros podemos estar escuchando la voz del Señor para algo que tenemos que hacer. Nos habla cuando vamos en la calle y vemos un rótulo grande que aparece y hay una palabra al Señor. Jesús es Señor de Guatemala. Esa es una manera que Dios nos habla. Nos habla en los disgustos que tenemos con otra persona, porque nos hace ver nuestras debilidades y nos hace ver las debilidades del otro. Nos habla en nuestros problemas, porque en nuestros problemas es cuando nos damos cuenta de cuán insensatos y cuán incapaces somos de abordar la vida y cuánta necesidad tenemos de Él. Las circunstancias de la vida son los caminos de justicia del Señor también para nosotros, para que volvamos a Él. Ahí nos habla el Señor. La palabra, las circunstancias de la vida, pero también hay otra forma. El Señor nos habla por medio de su cayado y por medio de su vara. Efesios habla que Él ha levantado dentro del cuerpo de Cristo ministros. Ha puesto apóstoles, ha puesto pastores, ha puesto profetas, ha puesto maestros, ha puesto evangelistas. Y dice que cada uno de estos ministerios, de estos hombres levantados, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de los ministerios del Señor? Edificar, ¿a quién? A los santos, a cada uno de los que está sentado en estas sillas. Mis hermanos, no es que el apóstol sea más que los que están sentados, o que el pastor sea más que los que están sentados. Incluso en esa iglesia no nos dicen a nadie pastor, porque el Señor nos dijo que el único buen pastor es Él. Pero Él levanta gente con ministerios específicos que tienen la vara y el cayado del Señor para jalar a la ovejita y acercarla al Señor, para darle un picotazo con la vara del pastor. En uno de los lados tiene una punta. Cuando la oveja se le va muy lejos y no la alcanza con la vara para traerla, ¡pach!, le tira la vara de lejos y un cuentazo derriba a la oveja y le da tiempo al pastor para irla a traer y recogerla. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, pues estúdienlo, los que no lo sabían. Pero la vara y el cayado del pastor, Jesús usa seres humanos, imperfectos, pero nos está edificando a cada uno de ustedes, jóvenes y más jóvenes. El Señor nos está edificando a través de los ministros. Esa es otra forma en que el Espíritu Santo guía. Y también nos guía llevándonos adentro de su corazón, a esos momentos de intimidad en la oración, a buscarle y a sentirnos, como Él dice, Él nos llevará a lugares del desierto y nos hablará su corazón, aún en los momentos de dificultad y terribles problemas. Dios puede estar hablando a tu corazón y finalmente le habla al que quiere escuchar. Mi hermano, Dios quiere hablar, Dios te quiere guiar. Él ha dejado un Espíritu Santo consolador para tu vida. Pero Él quiere hablarle al que escucha. Por eso dice Proverbios 8:34, bienaventurado Ángel, Carolina, Tito, Ivonne, Delmi, Richard, y se me escapan todos los nombres, pero ahí ponga su nombre, que me escucha.
el que le da lugar al Señor y le dice, Señor, yo quiero oírte. El que agarra un tiempecito en el día para sentarse delante de su presencia. Nosotros necesitamos muchas palabras, pero el Señor con una sola te puede dar revelación de toda la palabra, mis hermanos. Yo me recuerdo de algo que me pasó hace algunos años. El Señor me hizo una visitación en la madrugada. Yo estaba profundamente dormida. Y Él me reveló una verdad de su palabra, que la dejó escrita en lo profundo de mi corazón. Fíjense que yo no me puedo acordar cuál fue esa revelación. Pero el Señor me dijo que eso estaba ahí para un momento especial de mi vida. Pero tengo una total certeza de que Él vino y me habló algo y me dejó una perla dentro de mi corazón. Para un día especial que la voy a necesitar. Y el Señor no necesitó 1000 palabras, ni toda una noche de sueño, ni que yo supiera toda la Biblia. Necesitó el anhelo de mi corazón. Igual tú, si tú anhelas el Señor te puede hablar de tantas maneras. Y yo quiero terminar hoy, antes de que oremos, con algo que vi escrito de un autor. Él es un gran predicador del siglo pasado, de principios de siglo, que se llama, o finales del 19, creo que es Charles Spurgeon. Y él dice así: amados, yo hago mías estas palabras para ti, mi hermano amado, amada hermana que estás aquí. El Señor no va a permitir jamás que un barco suyo, cuyo timón hubiese sido encomendado en sus manos, se estrelle contra las rocas. Entrégale ese timón a Dios, y tu barca sorteará el estrecho canal serpenteante de la vida. Evitará cualquier banco de arena y las rocas sumergidas, y llegará seguro a los buenos puertos de la bienaventuranza eterna. La pregunta: ¿cuándo son guiados por el Espíritu los hijos de Dios? Debe ser respondida así: cuando son como deberían ser, son siempre guiados claramente por Él. Y aunque debido al pecado que hay en ellos, no son siempre obedientes al mismo grado, el poder que influye usualmente en sus vidas es el Espíritu de Dios. Que Señor, a mí me da mucha seguridad. Esta es una palabra bien bonita de esta persona, pero está confirmada en las Escrituras. Él dijo: no te dejaré, no te abandonaré, confía en mí. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, abre tus oídos a la guía del Espíritu Santo, no te resistas a Él. El Espíritu nos dice 2 palabras. Una es: no contristes al Espíritu Santo, no hagas que el Espíritu se sienta triste en tu corazón, y no apagues el fuego del Espíritu Santo. Ya como hijo, tú sigues siendo libre. Puedes escucharlo o puedes dejarlo. Vamos a orar esta mañana, primero para darle gracias al Señor porque Él nos está guiando. Si alguno descubrió que no es eso, que no se está haciendo guiar, no está dejándose guiar por el Espíritu, o no ha sentido eso, hoy es un buen día para decirle: Señor, por favor, dame la guía de tu Espíritu Santo, guíame a tu arrepentimiento, tráeme convicción profunda de quién eres tú y la necesidad que tengo de ti en mi corazón. Pero si tú ya eres hijo de Dios y has sentido su guianza, hoy es un buen día para darle gracias, para alabarlo, para bendecirlo. Amén. Cerremos nuestros ojos y dejemos que sea Él como el viento suave, ese viento suave de Dios que se mueve como Él quiere. Y voy a orar primero por aquellos que tal vez fueron confrontados hoy por la palabra y se vieron que no hay estas señales en su vida y que necesitan decirle: Señor, yo no siento
que estoy siendo guiado por ti. Más bien veo que mi vida la guío yo mismo, o me he dejado guiar por cualquier cosa. Pero Señor, yo hoy tu palabra me confrontó y quiero primero que nada clamar que tu Espíritu traiga convicción a mi corazón. Que tu Espíritu me llegue a un arrepentimiento profundo de mis pecados delante de ti y a reconocerte como el Señor de mi vida. Yo hoy quiero pedirte perdón, Señor, de mis pecados, ponerlos a los pies de tu cruz y clamar que tú, Jesús, vengas a tomar el control de mi vida. Toma el timón de mi vida, Señor. Te necesito. Te necesito, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, quiero darte gracias. Gracias por tu inmenso amor, Señor, porque no me has dejado ni huérfano ni abandonada. Porque tu Espíritu, Señor, es un Espíritu suave que me conduce, que me llevas por caminos de justicia. Yo quiero decir, como dijo David, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Hoy lo digo, tú eres mi buen pastor. Estoy segura en ti, nada me faltará. Tú eres mi guía, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí, Señor. Quiero caminar contigo, quiero ser obediente a ti. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor.